Hola y sean bienvenidos a este nuevo video del canal. Vamos a complementar la lista de reproducción hablando sobre el problema del valor inicial para ecuaciones diferenciales lineales de orden superior, que hasta el momento no lo hemos visto. Vamos a considerar nuevamente nuestro modelo lineal de orden n, a sub n de x por la derivada de orden n de y más a sub n menos 1 de x por la derivada de orden n-1 de y, así sucesivamente vamos sumando hasta llegar a sub 1 de x por la primera derivada de y más a sub 0 que multiplica la función y en general igual a una función, digamos, g de x. En este contexto, cuando hablamos de problema del valor inicial, nos estamos refiriendo al hecho de encontrar una función y de x definida en cierto intervalo de los números reales, tal que para algún punto que usted tome en ese intervalo se satisfagan las siguientes condiciones sobre la función y sus derivadas hasta la derivada de orden n-1. ¿Cuáles van a ser esas condiciones? Entonces la primera condición es que cuando usted tome esta función y la evalúe en este punto x sub 0, esto le dé como resultado cierta imagen, digamos y sub 0. Ahora, cuando tome la primera derivada de la función y la evalúe también en el punto x sub 0, obtenga usted como tal una imagen, digamos y sub 1. Cuando usted tome la segunda derivada de la función y la evalúe en el punto x sub 0, le dé como resultado una imagen y sub 2, y así continuamos de manera sucesiva hasta llegar a la derivada de orden n-1 de la función y evaluada en el punto x sub 0, y esta función debe estar definida en x sub 0, o sea, lo cual significa que deberíamos de obtener una imagen de la forma y sub n-1. Noten entonces que aquí tenemos un total de una condición, dos condiciones, así sucesivamente n-1 condiciones, y si incluimos esta condición tenemos un total de n condiciones sobre la función y las derivadas de la función y hasta la derivada de orden n-1. Ese sería para nosotros un problema del valor inicial, o escrito de forma compacta como PBI, para una ecuación diferencial lineal de coeficientes variables. Entonces, dada una ecuación diferencial de este tipo, con un total de n condiciones impuestas sobre y sobre las derivadas de la función y, nos interesa saber si existe solución como tal a esa ecuación diferencial, y además de esto, si a partir de esa solución de la ecuación diferencial podemos generar una solución que satisfaga estas condiciones iniciales. Además de esto, si esa solución existe, y si existe, saber si es única, o en caso tal, si van a haber infinitas soluciones o funciones, en este caso, que satisfagan cada una de estas condiciones. Eso es lo que llamamos el problema de existencia y unicidad. Ahora, para garantizar que efectivamente haya existencia y unicidad de la solución para este problema del valor inicial, las condiciones que se requieren van a ser las siguientes. Entonces, necesitamos primero que la función coeficiente principal a sub n de x sea diferente de 0, es decir, no se me anule para cualquier x que usted tome en el intervalo i, en ese intervalo i que usted haya fijado. Además de esto, tanto a sub n como a sub n-1 de x, así sucesivamente, a sub 1 de x, a sub 0 de x y también g de x, deben de ser funciones continuas en dicho intervalo i. Entonces, con estas condiciones se garantiza existencia y unicidad de la solución de esta ecuación diferencial que satisfaga como tal estas n condiciones en un punto x sub 0 fijo en dicho intervalo.
Veamos algunos ejemplos. Entonces vamos a analizar la existencia y unicidad de la solución al siguiente problema del valor inicial. Tenemos la siguiente ecuación de orden 3. 3y de orden 3 más 5y' menos y' más 7y igual a 0. Esta ecuación diferencial sujeta a las siguientes condiciones. Y evaluado en 1 igual a 0. Y' evaluado en 1 igual a 0. Y la segunda derivada de la función y evaluada en 1 también igual a 0. Entonces noten en este caso que el punto que nosotros estamos fijando, x0, es exactamente igual a 1. Noten que todos los coeficientes que aparecen aquí en esta ecuación diferencial son coeficientes constantes. Y cualquier función constante es una función continua. Además, en este caso a sub 3, que es el coeficiente que acompaña a la derivada de orden 3, resulta ser 3, que también es constante, es una función continua y además de esto es diferente de 0. La función que está a la derecha, que es la función constante 0, también es una función continua. ¿Sí? En este caso g de x es igual a 0, es una función continua. Se satisfacen todas las condiciones del teorema. Entonces, para cualquier intervalo i que usted elija y que contenga al punto x sub 0, se va a garantizar unicidad, existencia de unicidad de la solución de esta ecuación diferencial. Solucionar esta ecuación diferencial no es tan sencillo, en el sentido siguiente. El polinomio característico de esta ecuación es 3m a la 3 más 5m a la 2 menos m más 7 igual a 0. Entonces resulta que las raíces de este polinomio no van a tener como tal una forma exacta, pero con seguridad, si ustedes las aproximan, van a obtener una raíz m sub 1 real y van a tener un par de raíces complejas conjugadas, o sea, una raíz m sub 2 de la forma alfa más beta i y otra raíz m sub 3 de la forma alfa menos beta i. Y ya nosotros, por la teoría que hemos visto en esta lista de reproducción, sabemos cómo sería la solución de esta ecuación homogénea, la solución general. ¿Cierto? La solución sería de la forma y de x igual a una constante c sub 1 por Euler a la m sub 1 de x más una constante c sub 2 que multiplica a Euler a la alfa x por el coseno de beta x más una constante c sub 3 que multiplica a Euler a la alfa x por el seno de beta x. Ahora que tenemos la solución general o la familia de funciones que satisfacen esta ecuación diferencial, vamos a imponer estas tres condiciones sobre la función y, que sería la primera condición. La segunda condición inicial la imponemos sobre la derivada de esta función y la tercera condición la impondríamos sobre la segunda derivada de esta función. Entonces, manos a la obra, calculemos la primera derivada de esta función. Ustedes pueden verificar simplemente dejando correr su mano que la primera derivada de esta función es esta, la que ustedes están viendo en este lugar. Y también con algo de paciencia y algo de cuidado en el proceso pueden verificar que la segunda derivada es esta otra función grande que están viendo en este lugar. Simplemente derivan y' una vez más y obtienen esta función. Listo. Entonces ya tenemos y de x, ya tenemos y' de x y ya tenemos la segunda derivada. Entonces yo las voy a escribir junticas para que las tengamos agrupadas. Entonces simplemente voy a trasladar esta función para este lugar. Ahora vamos a tomar las condiciones iniciales. Entonces y de 1 igual a 0, vamos a tomar y' de 1 igual a 0 y vamos a tomar y' de 1 igual a 0. Entonces vamos a tomar esta primera función, la vamos a evaluar en x igual a 1 y la igualamos a 0. Y de hecho hacemos lo mismo para cada una de las funciones porque es lo que nos dicta
estas condiciones iniciales. Entonces vamos a generar nuestro sistema de ecuaciones. Y ese sistema de ecuaciones va a ser en variables C sub 1, C sub 2 y C sub 3, porque son las constantes que nosotros queremos encontrar. Entonces en la primera función tendríamos que 0 tiene que ser igual a básicamente tomar esta función, ¿sí?, y cambiar la x por 1. Entonces nos daría C sub 1 por Euler a la M1 por 1, que nos daría Euler a la M1. Aquí nos daría C sub 2 por Euler a la alfa por 1, o sea, nos daría Euler a la alfa. Aquí nos daría beta por 1, coseno de beta. Aquí pasa exactamente lo mismo. Y nos daría E a la alfa por seno de beta. Esto lo podemos escribir de la siguiente manera para que quede un poco más organizado. Euler a la M sub 1 sería el coeficiente de C sub 1. Entonces esto lo escribiríamos como Euler a la M sub 1 por C sub 1. Aquí escribiríamos Euler a la alfa coseno de beta multiplicado por C sub 2. Y aquí tendríamos más Euler a la alfa por seno de beta multiplicado por C sub 3. Lo escribo de esta manera, ¿sí?, para identificar la variable C sub 1, la variable C sub 2, la variable C sub 3 junto con sus coeficientes. Eso es lo que vamos a colocar aquí a la derecha del 0, precisamente esta función. Y vamos a hacer exactamente lo mismo para la primera derivada y para la segunda derivada. Para ahorrar un poco de tiempo voy a hacer ese procedimiento y lo voy a mostrar a continuación. Y bien, por este lugar tenemos nuestra segunda ecuación que se nos generó al cambiar aquí en y' de x por 1 e igualarla a 0. Factorizar apropiadamente. Noten que tenemos la variable C sub 1, C sub 2 y C sub 3. Y exactamente lo mismo para la última ecuación. Por otro lado, como estamos trabajando con una ecuación diferencial bien específica, en este caso M1, M sub 1, alfa y beta van a ser reales, números reales diferentes de 0. En este caso ustedes lo pueden verificar aproximando estas raíces. Entonces para esta ecuación diferencial se garantiza que M1, alfa y beta, estos tres números reales, son diferentes de 0. Listo, son diferentes de 0. Y por otro lado, como ya sabemos que esta ecuación diferencial para estas condiciones iniciales tiene única solución, eso también garantiza de que la matriz de coeficientes asociada con este sistema sea una matriz invertible. Y como tenemos un sistema homogéneo de ecuaciones, en este caso, con una matriz de coeficientes invertible, eso garantiza, utilizando pues algo de teoría de álgebra lineal, que la solución de este sistema va a ser la trivial. Es decir, a partir de este sistema que se nos genera, podemos concluir que C sub 1 es igual a C sub 2, es igual a C sub 3 y es igual a 0. O sea que la única opción para que la función y de x satisfaga estas condiciones iniciales es que la constante C sub 1 sea igual a la constante C sub 2, sea igual a la constante C sub 3, todas sean iguales a 0. Listo. Entonces vamos a tomar nuestra solución general y vamos a cambiar esas constantes por estos valores particulares. Entonces no importa qué valor tome x aquí en este término, como C sub 1 es 0, pues aquí nos da 0. Aquí me faltó el beta. Análogamente pasa lo mismo aquí. No importa qué valor tome la variable x, como C sub 2 es 0, este término también se nos anula y pasa exactamente lo mismo con este término. ¿Y qué nos da 0 más 0 más 0? Eso nos da exactamente igual a 0. Esto significa que para estas condiciones iniciales sobre la función y, sobre la primera derivada y sobre la segunda derivada, la función y de x tiene que ser exactamente la función nula. O sea que una solución, o bien la solución particular de esta ecuación diferencial
sujeta a esas condiciones iniciales es precisamente la solución trivial, o sea, la función idénticamente igual a 0. Y si nosotros analizamos un poco más detalladamente las condiciones iniciales, nos damos cuenta de que sí tiene sentido. ¿Por qué? ¿Qué función ustedes evalúan en 1 y da como resultado 0? ¿Qué función ustedes al derivarla y evaluarla en 1 les da como resultado 0? Y nuevamente, ¿qué función al derivarla 2 veces y evaluarla en 1 da como resultado 0? Quizás de esta manera nosotros hubiésemos podido ahorrar un poco de tiempo para encontrar de una vez la solución particular de esta ecuación. Pero en general este procedimiento se tiene que hacer cuando no necesariamente tengamos todas las condiciones iniciales igualadas a 0. Entonces no perdimos de todas formas el tiempo. Entonces con esto terminaríamos este ejemplo. Pasemos y analicemos otros ejemplos. Analicemos ahora el siguiente problema del valor inicial. Y' menos 4y igual a 12x sujeta a las condiciones iniciales y de 0 igual a 4 y y' de 0 igual a 1. Entonces noten que el coeficiente de la segunda derivada a sub 2, en este caso es igual a 1, es una función constante, por lo tanto continua, y además es diferente de 0. El coeficiente de esta y es una función constante menos 4 que es continua, y la función g de x igual a 12x es una función también continua para cualquier valor de x. Noten en este caso que estas dos condiciones iniciales se están imponiendo sobre x sub 0 igual a 0. Entonces todas las funciones coeficiente son continuas sobre cualquier intervalo y que contenga como tal al 0, y además de esto la función a sub 2 no se me anula para cualquier valor de x porque es precisamente la función constante 1. Por lo tanto, por el teorema de existencia y unicidad, este problema tiene solución y además de esto la solución es única. Noten además que esta es una ecuación diferencial no homogénea. La voy a volver a escribir: y' menos 4y igual a 12x. Pero por la teoría que hemos visto a lo largo de esta lista de reproducción, sabemos que la solución general de esta ecuación va a estar dada o va a tener la forma y de x igual la solución general del sistema homogéneo asociado, de la ecuación diferencial asociada homogénea, más una solución particular propia de esta ecuación y que depende mucho de cómo sea la función g de x. Esa sería y sub p de x. Aún no hemos visto teoría para calcular esta función y de p, pero en este caso, sin mayor problema, la voy a enunciar. Y p de x resulta ser igual a menos 3x. Esta es una solución particular de esta ecuación diferencial. De hecho, comprobémoslo rápidamente. La primera derivada es igual a menos 3 y la segunda derivada de y es igual a 0. Entonces simplemente sustituyamos la segunda derivada junto con la función y aquí en la ecuación, que nos daría 0 menos 4 que multiplica y, pero y es menos 3x. ¿Y que nos da? Menos por menos nos da más, y 4 por 3 nos da 12. O sea que esto nos da 12x, que coincide con 12x. Por lo tanto, sí es una solución particular. Ahora, por otro lado, esto lo voy a borrar por este lugar. Por otro lado, la ecuación homogénea asociada sería y' menos 4y igual a 0. Ustedes pueden corroborar que la solución y sub h de x de esta ecuación homogénea, nuevamente con la teoría que hemos visto, es igual a c sub 1 que multiplica a Euler a la 2x más una constante c sub 2 que multiplica a Euler elevado a la menos 2x. Por lo tanto, la solución general estaría dada por la solución del homogéneo, que es c sub 1 por Euler a la 2x más c sub 2 por Euler a la menos 2x más esta solución particular, que es menos 3x. Creo que la borré. La voy a escribir por acá: y sub p de x igual a menos 3x.
Entonces en lugar de más colocamos menos 3 menos 3x. Esta sería la solución general de esta ecuación. Ahora, con el fin de encontrar la solución que cumpla con estas condiciones particulares, ¿qué es lo que requerimos? Calcularle a esta solución general la primer derivada. Entonces, ¿qué nos da y' de x? Derivada de este término es 2c1 que multiplica a e a la 2x. Derivada de este término, menos 2 por c2 que multiplica a e a la menos 2x. Y la derivada de menos 3x es menos 3. Listo. Y ahora evaluamos la primera ecuación, la primera función en esta condición inicial y la segunda función, la derivada, en esta condición inicial. Entonces aquí evaluamos en 0 e igualamos a 4. ¿Qué nos daría? 4 tiene que ser igual a... Noten que la exponencial evaluada en 0 nos da 1, o sea que aquí nos daría c sub 1, aquí nuevamente nos da 1, o sea que nos da c sub 1 más c sub 2 igual a... Cuando cambiamos aquí la x, evaluamos por 0, nos daría menos 3 por 0, que es 0, o sea que este término se me anula. Perdón, borro por acá este igual. Listo, ahí tendríamos nuestra primera ecuación. Y ahora en la segunda ecuación, evaluamos en 0 e igualamos a 1. Entonces 1 tiene que ser igual a 2c sub 1, la exponencial toma el valor de 1. Aquí también toma el valor de 1, entonces sería 2c sub 1 menos 2c sub 2. Y este menos 3 queda constante en esta ecuación. O sea que se nos ha generado el siguiente sistema de ecuaciones. En variables c sub 1 y c sub 2. C sub 1 más c sub 2 igual a 4. Y 2c sub 1 menos 2c sub 2 igual a... Este menos 3 lo podemos pasar aquí a la izquierda a sumar y nos daría 4. O análogamente, equivalentemente, esto equivale a c sub 1 más c sub 2 igual a 4. Y aquí dividiendo entre 2 en ambos lados de la ecuación, c sub 1 menos c sub 2 igual a 2. Ustedes pueden comprobar que las soluciones de este sistema, es decir, c sub 1 es igual a 3 y c sub 2 resulta ser igual a 1. ¿Qué nos da 3 más 1? 3 más 1 nos da 4. ¿Y qué nos da 3 menos 1? 3 menos 1 nos da 2. O sea que se satisface este sistema. Listo, como ya encontramos el valor de c sub 1 y c sub 2, ahora sí podemos dar esa solución particular sujeta a estas condiciones iniciales. Si aquí solución particular no hace referencia a este YP, sino que hace referencia a la solución que se genera a partir de estas dos condiciones iniciales. Esa solución vendría dada entonces por c sub 1 e a la 2x, pero c sub 1 es 3. Entonces tendríamos 3 Euler a la 2x más c sub 2 es 1, entonces nos daría más Euler a la menos 2x menos 3x. Y esta sería la solución de esa ecuación diferencial que satisface que al evaluarla en 0 de 4 y al calcularle la derivada y evaluarla en 0 nos dé como resultado 1. Y es la única solución. Listo. Bueno, veamos el último ejemplo. Para finalizar tenemos ahora esta ecuación diferencial, que de hecho es una ecuación diferencial de Cauchy-Euler, y es x al cuadrado por y' menos 2x por y' más 2y igual a 3. Además de esto, no es homogénea. Y esta ecuación está sujeta a estas dos condiciones iniciales, y de 0 igual a 3 medios y y' de 0 igual a 1. Entonces, si nosotros buscamos, por ejemplo, una solución que esté definida en todos los números reales, es decir, tomando este intervalo como todos los números reales, este conjunto contiene claramente el punto x sub 0 igual a 0. ¿Sí? En este caso x sub 0 es 0. Pero esta ecuación diferencial viola una de las condiciones del teorema de existencia de unicidad. Si ustedes se fijan, el coeficiente a sub 2 de x es igual a x elevado al cuadrado.
Pero resulta y acontece que cuando usted evalúa este coeficiente, esa función coeficiente en 0, le da como resultado 0. El teorema le exige a usted que esta función coeficiente debe ser diferente de 0 para cualquier valor de x que usted tome en este intervalo, en particular para x sub 0 igual a 0. Entonces se está violando esa condición. Por lo tanto, nosotros no podemos garantizar de que la solución a esta ecuación diferencial sea única. Como se trata de una ecuación diferencial no homogénea, ya sabemos que la solución general va a estar dada por la solución a la ecuación homogénea asociada más una solución particular. En este caso, la solución particular es precisamente la función constante 3 medios. Y de hecho sí es una solución particular. Noten que la derivada de esta función es 0, o sea que este término se nos anularía al sustituir y', p', y la segunda derivada también es 0. Se me anula entonces este término y este término. ¿Y que nos da 2 multiplicado por 3 medios? Evaluando aquí en este término, eso nos da como resultado 3. Y se cumple que 3 es igual a 3. Por lo tanto, sí es una solución particular. Ya en los siguientes videos de la lista de reproducción vamos a comenzar a ver métodos para poder calcular soluciones particulares de este tipo, ¿no? De las ecuaciones diferenciales no homogéneas. Bien. Bueno, y en este caso ustedes también pueden comprobar, como es una ecuación de Cauchy-Euler, pueden comprobar que la solución a la ecuación homogénea asociada es precisamente una constante c sub 2 que multiplica a x elevado al cuadrado más una constante c sub 1 que multiplica a x. Y de esta manera la solución general estaría dada por c sub 2, escribámosla en color amarillo, c sub 2 por x al cuadrado más c sub 1 por x más esta solución particular que es 3 medios. Ahora, con el fin de identificar esta constante, bueno, yo la estoy llamando c sub 2, aquí no importa el orden en el cual usted escriba las constantes. ¿Listo? Entonces, como tenemos una ecuación diferencial de orden 2 sujeta a estas dos condiciones iniciales, debemos de calcular la primer derivada de esta función. Entonces, me voy a traer esta función por este lugar y le vamos a calcular la primer derivada. Y' de x claramente es 2c sub 2 por x más c sub 1 y la derivada de esta constante nos da como resultado 0. Ahora evaluamos y de x en su condición inicial. Entonces tendríamos que 3 medios es igual a toda esta cantidad evaluada en 0. Entonces este término se me anula, este término se me anula y me queda que 3 medios es igual a 3 medios. Esta igualdad es verdadera, entonces aquí no hay problema. Ahora en esta derivada vamos a evaluarla en 0 e igualarla a 1. Lo que nos da que 1 tiene que ser igual a 2c sub 2 multiplicada por 0, cambiamos la x por 0 y le sumamos c1. ¿Qué podemos notar nosotros de esta ecuación? Que independientemente del valor que tome la constante c sub 2, este término siempre va a ser 0 y por lo tanto de esta ecuación podemos deducir que el parámetro c sub 1, ese sí tiene que ser igual a 1. Este sí va a tener un valor fijo. Pero c sub 2 puede como tal tener cualquier valor. Entonces lo podemos igualar, por ejemplo, a un parámetro c. ¿Listo? Un parámetro c. O sea que en este caso la solución general vendría dada por, la solución sujeta a estas dos condiciones iniciales. ¿Listo? Vendría dada por este c sub 2 sería igual a esta constante c arbitraria, constante real, que multiplica x elevado al cuadrado más c sub 1 por x. C sub 1 es igual a 1. 1 por x nos daría x y le sumamos 3 medios. Aquí es donde nosotros nos damos cuenta de que no estamos obteniendo una solución única, sino que estamos obteniendo un conjunto infinito de funciones solución que satisfacen estas dos condiciones iniciales. ¿Sí? ¿Por qué?
precisamente por la presencia de este parámetro c, Si por ejemplo c es 1, pues obtenemos la función x al cuadrado más x más 3 medios. Si por ejemplo la constante c es 0, obtenemos la función y de x igual a x más 3 medios, ¿sí? Y todas esas funciones satisfacen estas dos condiciones iniciales. Y todo eso ocurrió sencillamente porque se violó una de las condiciones del teorema. Se violó la condición de que esta función fuera diferente de 0 para cualquier valor de x en este intervalo. Entonces, ¿qué podemos concluir nosotros con estos ejemplos? Que si no se cumplen las condiciones del teorema de existencia y unicidad, pues no vamos a garantizar precisamente existencia y unicidad de la solución. Para este caso sí obtuvimos solución, por lo menos del problema, pero obtuvimos un número infinito de soluciones. Pero para algunos casos vamos a poder tener problemas del valor inicial que no van a tener solución porque se violan algunas condiciones, por ejemplo, de continuidad. Y bien, con esto terminamos este video. Los invito a que continúen checando los demás videos de las listas de reproducción que tengo en el canal. Y no se pierdan el siguiente video porque vamos a comenzar a hablar de los operadores anuladores, que es un tema bastante importante aquí en este campo de las ecuaciones diferenciales. No siendo más, nos vemos en el siguiente video.